Bueno, entonces el problema lo que dice es que si la temperatura de un gas se eleva de 25 a 100 grados centígrados, ¿cuántas veces sería mayor? ¿Cuántas veces sería mayor su velocidad, su rapidez promedio? Su nueva rapidez promedio. ¿Ok? Entonces, básicamente para esto lo que vamos a hacer es usar la ecuación, ¿verdad? Que dice que la velocidad RMS es igual a la raíz de 3kb por t dividido entre m. Vean que para este problema nosotros no nos piden, en ningún momento nos dicen cuánta masa es, ni cuánto, cuál es la K del gas, ni nada. No nos dicen nada, básicamente. Lo que nos dan es que el gas cambia su temperatura. Entonces vamos a usar eso para efectos de hacer el cálculo. Muy importante recordar que RMS significa root mean, le puse 3 root mean square, que significa raíz media cuadrática, porque como ustedes se imaginarán, ¿verdad? Todas las partículas del gas andan unas para allá, otras para allá, vienen y se van. Entonces ellas se están moviendo, pero obviamente cada una se mueve para donde quiera, ¿verdad? Pero básicamente en sí, esta velocidad media cuadrática es como de todas las partículas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos determinando aquí es a qué velocidad se mueven las partículas dentro del gas. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el caso A y B. Entonces esto sería antes y después, ¿verdad? Entonces la temperatura antes es de 25 grados centígrados. ¿Cuánto sería eso en Kelvin? Temperatura después sería igual a 100 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto sería eso en grados Kelvin? Si les parece, me pueden dar ustedes ese dato. Recordemos que la temperatura en grados centígrados, en grados Kelvin, perdón, es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Entonces, les parece, me indican cuánto vale. El del antes da 200. 200 cuánto, perdón. 98. 298 Kelvin y la de después. 373. 373 Kelvin, exactamente. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ya aplicar la fórmula. Vamos a decir que la velocidad RMS va a ser igual a la raíz de 3kb por t, que son 298, dividido entre m. Y la velocidad después, a raíz de 3 por kb por 373 dividido entre m. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo resuelvo yo esto si no tengo ningún dato, verdad? Bueno, entonces, a esa pregunta la respuesta es muy fácil, no uso esos datos. Vean que estas dos cosas van a ser iguales para ambos productos, ¿verdad? Entonces, eso yo no lo tengo que meter en la ecuación. Entonces voy a calcular solamente esto. Digo, VRMS es igual a la raíz de 3 por 298, ¿verdad? Por la raíz de KB entre M. Recuerden que si yo multiplico todo me va a quedar dentro de la raíz, ¿verdad? Obviamente. Bueno. Y después puedo decir acá lo mismo. Puedo decir VRMS es igual a la raíz de 3 por 373 por la raíz de KB dividido entre M. Entonces, vean que yo me olvido por ahora de esto. ¿eh? Como en ambos casos es lo mismo, es decir, es el mismo número, entonces me olvido y simplemente calculo estas dos razones.
Entonces digo, VRMS antes sería igual a eso y VRMS después sería igual a lo otro. Entonces, con eso puedo encontrar, digamos, una razón para determinar. Entonces, VRMS después, en el caso B. Entonces, ¿cuánto da la raíz de esto y cuánto da la raíz de esto? El primero da 29,8. Profe, el primero me dio 29,9. Ok, 29,9, muy bien. Vean que esta no es la velocidad, sino que es lo que me va a variar una de la otra, ¿verdad? Y en el segundo, 33,45. 33,45. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago yo para determinar la razón o cuánto cambia la velocidad de un caso al otro? Lo que hago es dividir velocidad RMS en A dividido, o al revés más bien, ¿verdad? Suponiendo que la otra es mayor, en B, dividido entre RMS en A. Entonces, esto sería igual. 33,45. Si quieren, podemos ponerle todo esto multiplicado por KB sobre M para que vean cómo se cancela, dividido entre 29,9 por igual a raíz de KB sobre M. Como ven, cuando yo calculo la razón entre una y otra, o sea, la división entre una y otra, estos dos términos son iguales, los cancelo, y ahí encuentro el valor de una y otra, ¿verdad? Me da 1,12 aproximadamente. 1,12. ¿Sí? Entonces ese sería, digamos, el resultado para este problema. La temperatura después, al tener más, perdón, la rapidez al tener mayor temperatura va a ser mayor y por ende va a ser 1,12 veces mayor, cambiando de 100 a 25, de 25 grados hasta 100 grados, básicamente. Gracias. Bueno, entonces vamos a resolver un problema de energía interna de un gas, ¿verdad? Que dice que hay que calcular la energía cinética promedio, la K promedio, ¿verdad? Energía cinética promedio por molécula para un gas ideal a 2 puntos 20 grados, 2 puntos 20 grados centígrados, y B sería a 100 grados centígrados. O sea, es muy parecido al problema que vimos anteriormente, pero lo que vamos a calcular es la energía cinética por molécula. ¿Okay? Entonces, para ello vamos a usar la fórmula que dice que un medio de M por VRMS al cuadrado es igual a 3 medios de KB por T, donde T tiene que ir en Kelvin, ¿verdad? Esto de acá, recuerden que esto es la energía cinética promedio. ¿Okay? Entonces, básicamente el problema pues consiste en aplicar la ecuación para el cálculo de esto. Todo esto, recuerden, siempre tiene que estar en grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner esto en grados Kelvin. Ya sabemos que 100 grados centígrados son 373 Kelvin y que 20 grados centígrados son no sé cuántos Kelvin, si me hacen el favor y me lo calculan ahí, sabiendo que la ecuación temperatura en grados Kelvin es igual a temperatura en grados centígrados más 270. Creo que este sería 293, ¿verdad? Sí. 293 Kelvin. ¿Okay? Entonces, el problema consiste, como les digo, en aplicar la ecuación, básicamente. Entonces, vamos a aplicarla para el caso A. El caso A lo que nos dice es que la K promedio va a ser igual 3 medios. Acá arriba tenemos la KB, que es la constante de Boltzmann,
1.38 por 10 a la menos 23. ¿Ok? Por la temperatura, ¿qué sería? 293. 293. Entonces, acá nos daría el valor en el caso A. Y esto sigue el caso B, igual. La K promedio sería igual a 3 medios por 1.38 por 10 a la menos 23 por 373. ¿Sí? Y ahí obtendríamos ambos resultados. ¿Okay? Entonces ahí ustedes me pueden dar los resultados, tanto en el caso 1 como en el caso 2. Únicamente los revisamos, pero en teoría nos van a dar 607 por 10 a la menos 21 julios, ¿verdad? Recuerden que la energía se da en julios. Y en el caso 2, en teoría son 7.72 por 10 a la menos 21 julios. Únicamente revisamos que esté eso correctamente. Vean que son problemas, están correctos. Vean que son problemas muy directos de aplicar exclusivamente la fórmula, ¿verdad? Que hay que tener claro, bueno, que es la KB, que hay que convertir a grados Kelvin y que básicamente interpretar que esta es la energía cinética, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, para el caso anterior, nosotros pudimos despejar de acá. Si ustedes se dan cuenta, la velocidad, la ecuación original es esta. Pero cuando uno la despeja, es decir, uno pone velocidad RMS al cuadrado es igual. Paso el 2 a multiplicar, sería 2 por 3 medios por KB por T dividido entre la masa. ¿Verdad? Entonces, cancelo estos 12, los voy borrando. Me queda esto dividido entre la masa. Y para quitar este cuadrado, saco la raíz cuadrada y esa es la ecuación que usamos en el problema anterior. Entonces, vean que esta ecuación justamente sale a partir de esta de acá. Entonces, de ahí la importancia de tener claridad exactamente cuáles son las ecuaciones que estamos usando. Bueno, muchas gracias. Entonces, problema 1130 dice, cuando está en reposo, ¿ok? En reposo, una persona emite calor. ¿Ok? En reposo una persona emite calor a una tasa de 100 watts. Recuerden que 100 watts inmediatamente a uno se le tiene que venir a la mente que son julios entre segundo, ¿verdad? Watts son julios entre segundo, es decir, es energía entre tiempo. Después el problema dice, si la persona se sumerge en una tina ¿verdad? Con 500 kilogramos de agua, ¿ok? Con 500 kilogramos de agua a 27 grados centígrados y su calor se va solo al agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas horas tardaría en subir el agua a 28 grados centígrados? ¿Ok? ¿Cuántas horas tardaría el agua en subir 1 grado? Únicamente partiendo de que yo soy capaz de transmitir calor y que voy a transmitir pues agua voy a transmitir calor al agua. ¿Ok? Entonces, esta fórmula aplica las dos condiciones. Es decir, aplica el hecho de que entender que la potencia es igual calor entre tiempo, ¿verdad? Potencia es calor, porque recuerden que la potencia era trabajo entre tiempo, pero también es calor entre tiempo. Y después cuando vamos a energía eléctrica también vamos a ver que, bueno, eso no lo vamos a ver en este curso.
Pero en realidad la potencia es energía entre tiempo, básicamente. Y también vamos a ocupar determinar la fórmula del calor es C por M por delta T. Vamos a requerir ambas. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que vamos a determinar? ¿Cuánto calor requerimos para subir la temperatura del agua desde 27 hasta 28 grados? Vamos a ocupar calor. Y después vamos a averiguar el tiempo que vamos a requerir para hacer eso. ¿Okay? Entonces, lo primero que les voy a pedir es que encuentren cuál es el valor de la capacidad calorífica del agua. ¿Cuánto valdría? Creo que vale 4100 y un resto. Entonces, porfa, para que la busquen y así practicamos para los datos que hay que tener a mano para el examen. ¿Okay? 4.186. ¿Cuánto vale? 4.186. Es que no escuché, perdón. ¿4.000 cuánto? 186. ¿Ok? 4.186. ¿Verdad? Esta es la capacidad calorífica del agua. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a decir que Q es igual a 4.186 por la masa, que la masa dice que son 500 kilogramos de agua, por la temperatura final. Recuerden que delta T es T final menos T inicial, ¿verdad? La T final son 28 y la T inicial son 27. Entonces ya ahí está. Ahora Q sería igual a todo eso. ¿Cuánto me daría? 4.186 por 500 por 1. 1 es el delta T. Da 2,09 por 10 a la 6. 2.09 por 10 a la 6. ¿Ok? 2.09 por 10 a la 6. Julios, ¿verdad? Vean que esto evidentemente nos va a dar muy alto porque 500 kilos de agua es un montón de agua, ¿verdad? Es una cantidad exagerada de agua. Entonces, vamos a ocupar mucho calor, o sea, mucha energía para poder subir la temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, yo sé que el calor es esto. Entonces, ahora me paso a la otra ecuación. Yo sé que es el calor que voy a ocupar y sé que la potencia mía para transmitir calor son 100 watts. Entonces digo, 100 sería igual a 2.09 por 10 a la 6 dividido entre T. ¿De acuerdo? Y entonces de aquí despejo el tiempo. Digo, T sería igual 2.09 por 10 a la 6 dividido entre 100. Este sería el tiempo, ¿verdad? En segundos, ¿ok? Sería el tiempo en segundos. Después tengo que pasarlo a hora. Entonces, ¿cuánto me daría? Sería, 20.900. ajá, 20.900 segundos. Y para pasarlo a horas, tengo que dividirlo entre 3.600. Que sería 5.81 horas. ¿Okay? Si lo divido entre 3.600, recuerden que 3.600 segundos por una hora, ¿verdad? Y esto sería en segundos, cancelo segundos por segundo, y me da 5.81 horas. ¿Okay? Y básicamente ese sería el cálculo. Vean que aquí estamos combinando los dos conceptos. Uno, la transferencia de calor en julios por segundo, que son watts, ¿verdad? Y el segundo concepto, que es el cálculo de la capacidad calorífica y de los cambios de temperatura en función de un diferente tipo de materia. Bueno, muchas gracias. Ya podemos. Bueno, entonces lo que nos dice el problema es que tenemos un cubo de hielo. Tenemos un cubo de hielo de 50 gramos a 0 grados centígrados. ¿Okay? 0 grados centígrados. Después dice, se colocan 500 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que vamos a hacer es
aprovechar el problema para calcular la temperatura final. Calcule la temperatura final del sistema. ¿Okay? Calcule la temperatura final del sistema. Bueno, entonces, es un problema típico de calorimetría, ¿verdad? Entonces vamos a ir anotando todas las variables. Lo primero que vamos a determinar, recuerden en problemas de calorimetría, es ver si esta agua a esta temperatura va a ser capaz de derretir todo el hielo o no. ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a determinar es cuál es el calor latente del hielo. ¿Okay? Entonces, vean que el calor latente, recuerden que es M por L. ¿verdad? ¿Y cuál sería el L del hielo? Si les parece, y me lo pueden ir buscando para calcular. Y después vamos a calcular cuál es el calor del agua desde 20 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. ¿Okay? Para ello vamos a ocupar la capacidad calorífica del agua. Entonces, para tener esos dos datos, ¿cuánto es el calor latente del hielo? Normalmente tiende a ser un número muy alto, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la capacidad calorífica del agua? La capacidad calorifica del agua sería 4186. Uh-huh. Y el calor latente del hielo sería de... Recuerden tener las tablas a mano, ¿verdad? Profe, aquí me Sí, aparece calor latente del agua, pero no del hielo. sí, es lo mismo. Recuerden que el agua congelada es hielo, ¿verdad? Sería el calor latente del agua, punto de fusión a 0 grados, sería 3.33 por 10 a la 5. Es, por ejemplo, si te dijeran calor latente del vapor, por ejemplo, sería el mismo del agua, ¿verdad? Porque básicamente en el caso del vapor sería ebullición y en el caso del hielo sería fusión. Pero recordad que todo es agua, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es parte importante de lo que estamos hablando. Entonces, el calor latente del hielo sería 50 gramos, son 0.050 kilogramos, ¿verdad? Sería 0.050 kilogramos por 3.33 por 10 a la 5. ¿Okay? Este sería lo que yo ocupo para derretir todo el hielo, ¿de acuerdo? Después, lo que hago es básicamente calcular cuánto es el calor que ocuparía de agua para llevar el agua hasta 0 grados. Entonces ahí vería si tengo suficiente calor latente para que el hielo se me derrita o si es más probable que más bien el agua no llegue hasta 0 grados. ¿verdad? Entonces, el calor del agua a 0 grados son 500 mililitros de agua, son 0,5 kilogramos. ¿sí? Entonces sería, recuerden que es C por M por delta T, entonces sería 4186 por 0.5 por 20 menos 0. ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos da el uno y el otro? El 1 me da 16.650. ¿El 1 da cuánto? 16.650. 6,000, es que no te escucho. 16.000.
650. Ok, julios, ¿verdad? ¿Y el 2? 41.860. 41.860 julios. Entonces ahora viene la decisión. Y yo siempre hago estos ejercicios así para conceptualmente estar claro de qué es lo que pasa. Vean que para yo llevar agua desde 20 grados hasta 0 grados, es decir, si el hielo pudiera agarrar el agua y enfriarla hasta convertirla en hielo, ocuparíamos 41.860 grados. Pero resulta que yo para derretir hielo hasta 0 grados, solamente necesito 16.650 julios de calor. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa en este problema? ¿Toda el agua, el hielo lo va a enfriar hasta 0 grados? ¿O más bien, el agua va a derretir el hielo más arriba de 0 grados? ¿Ustedes creen que la temperatura del sistema va a ser mayor a 0 grados? ¿O que el hielo va a ser capaz, con su energía, de enfriar toda el agua hasta 0 grados, por ejemplo? A veces se escucha cualquier opinión, no hay problema. Bueno, básicamente, como el calor que yo requiero para llevar el agua hasta 0 grados es mucho mayor, significa que justamente va a suceder lo contrario. Significa que esta agua va a calentar el hielo suficiente, ¿verdad? Para efectos de pasar de calor latente de fusión, y todavía va a aumentar la temperatura del hielo a un punto tal que la temperatura va a estar entre 0 y 20 grados centígrados, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura final del sistema? No me la sé. Eso es lo que voy a calcular justamente. Pero ya sé que todo el hielo se derrite. ¿Por qué? Porque en estos problemas, si por ejemplo hay muchísimo hielo y todo el hielo, derretir todo el hielo implica una gran cantidad de energía, entonces muchas veces no todo el hielo logra derretirse. En este caso sí se va a poder derretir. Entonces lo que vamos a hacer es a calcular, ahora sí, formalmente, cuál es el resultado final. Voy a apuntarme este dato por aquí, 16.650, y vamos a calcular la calorimetría formal de todo. Uy, ¿cuánto era eso? Perdón, 4.100. Ahorita me dicen, es que siempre se me olvida. Entonces, esto es un problema de calorimetría, donde ya sabemos que todo el hielo se derrite y que justamente va a pasar eso. Entonces voy a ir anotando los diferentes colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un problema de calorimetría? Lo que me dice es que la suma de todos los calores, es decir, el calor del agua más, pongamos en color rojo, el calor del hielo y agua, ¿verdad? Más, pongamos en color negro, el calor latente de fusión del hielo, ¿ok? Todos estos tres calores tienen que sumar 0, porque el agua le va a traspasar calor al hielo y etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que sumar 0. Vean que lo que vamos a hacer es encontrar la temperatura final del sistema. Recuerden, el negro es el calor latente de fusión del hielo. QHA significa calor, hielo, agua. Calor, hielo, agua. ¿Qué significa calor, hielo, agua? Significa el calor del agua que anteriormente era hielo, ¿verdad? Es decir, este hielo se derritió, se convirtió en agua y ahora tiene también una necesidad de calor específico, ¿ok? Y después vamos a tener por acá el calor del agua para determinar la temperatura final. Entonces, ¿cómo se calcula el calor del agua? Vamos a decir que es igual C por M por delta T. Entonces vamos a ir poniendo de una vez los valores, ¿verdad? ¿Cuánto era la capacidad del agua? Es que siempre se me olvida, 4.100, si alguien me la repite, por favor. 41.860. No, la capacidad calorífica del agua. 4.100, ¿cuánto? 186. 186. Muchas gracias. Entonces decimos, llevémoslo con los mismos colores inclusive, para no cambiar. Entonces decimos, 4.186
La masa inicial de agua eran 0,5 kilogramos, ¿verdad? Y la temperatura final yo no me la sé. Pero sí sé que la temperatura inicial eran 20 grados centígrados. ¿Okay? Seguimos. Voy a borrar esto por acá. Seguimos. Nos pasamos al color rojo. Recuerden que el color rojo es el hielo que se derritió y ahora es agua, ¿verdad? Entonces, más 4186, porque recuerden que es agua, al final era hielo, pero ahora es agua, por la masa original de hielo que se convirtió en agua, que son 0.05, por temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál era la temperatura inicial del hielo? 0. ¿De acuerdo? Y la que sigue. ¿Cuál es la que sigue? El calor latente del hielo que gastó en derretirse. Ya ese lo calculamos. Son 16.650. Todo esto tiene que sumar 0, ¿ok? Porque todos los calores se pasan de un lado para el otro, del otro para el uno, etc. ¿no? Entonces, ahora sí, vamos resolviendo. ¿Ok? Vamos resolviendo. Entonces, vamos haciendo esta parte. ¿Cuánto me daría esto por esto? Y esto por esto. ¿Ok? Esta parece que me da 2093 TF menos 41.860. ¿Eh? Recuerden que yo multiplico este por este de acá y después por este de acá. ¿De acuerdo? Nos pasamos al color rojo más 4.186 por 0.05. 4.186 sería uno y el otro sería 209. 209.3, ¿verdad? Sería este de acá. 209.3 TF. ¿Okay? Nada más, ¿verdad? Porque vean que cuando yo multiplico este por 0, me da 0. Y acá le sumamos más 16.650 igual a 0. ¿Okay? Y vean que ya ahí ya lo tengo. Ya puedo ir calculando, ¿de acuerdo? Para calcular la temperatura final. Entonces, sumo este y este. Serían 2093 más 209.3. Serían 2302.3. TF tiene que ser igual y agrupo este con este. Vean que son restados, entonces al otro lado los paso, les cambio el signo. Serían 41.860 menos 16.650, me da 25.210. Y finalmente, la temperatura final va a ser igual a 25.210 entre esto. ¿Okay? Dividido entre 23.002.3. 10.95. ¿Okay? Esa sería básicamente el valor de la temperatura final del sistema, ¿verdad? Básicamente sería este. Entonces vean que ya aquí tenemos un problema de calorimetría. ¿Okay? Entonces, ¿dónde decimos? Temperatura final es igual a 10.95 grados centígrados. ¿Okay? Vamos a ir anotando también los calores
porque eso es importante para determinar la entropía. Entonces, vamos a calcular el calor del agua, después el calor del hielo y el calor latente del hielo para tenerlo calculado. Entonces vamos, si les parece, lo vamos a calcular por aquí. Con los mismos colores. Entonces se lo van a calcular ustedes. Vas a decir calor del agua. Después este sería calor del hielo agua. Y en negro sería el calor del latente del hielo. ¿Okay? Entonces el calor del agua sería 4186 por 0.5 kilogramos, ¿verdad? Por T final, que sería 10.95 menos la temperatura inicial, que son 20. ¿Okay? Pues el calor del hielo agua sería igual 4186 por 0.05 por la temperatura final, que son 10.95 menos 0. Y el calor latente del hielo ya lo teníamos, son 16.650. ¿Okay? Entonces ustedes me van a ir diciendo cuánto da cada uno. El calor del agua es menos 1,89 por 10 a la 5. Menos 1.89 por 10 a la 5. Sí. 5 julios. Perfecto. Después dice que el calor del hielo, que era agua, ¿cuánto sería? Una pregunta, ¿el calor del agua no es por 10 a la 4? No sé, revísenlo. Vamos a Es- revisarlo, a ver. Ujú. Sería 4186 por 0.5 por 10.95 menos 20. Sería 1, 2, 3, 4. Qué raro, me da a mí. Perdón, disculpe. 1, 2, 3, 4. Sí, sería 1.89 por 10 a la 4. En efecto. Y el otro probablemente sería por 10 a la 3. Ah, no, no es por 10 a la 3. Da diferente. Mejor calculen ustedes, me avisan. ¿Ok? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me da este, chica? 2.291,883. Ok, está bien. 2291.8 julios, ¿verdad? Y este ya lo tenemos calculado. ¿Okay? Entonces vean que ya tenemos todos los calores respectivos, ¿de acuerdo? Entonces,
Ahora sí, vamos a calcular los cambios de entropía. Estos cambios hay que hacerlos para cada uno de los diferentes materiales. ¿Okay? La fórmula lo que nos dice es que la entropía, ¿verdad? O el cambio en la entropía es igual al calor entre la temperatura. Pero nosotros, vean que por ejemplo en el caso del agua, la temperatura inicial fue 20 y la final fue 1095. Entonces realmente no tenemos una temperatura fija. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el libro? Bueno, el libro lo que recomienda es que para un caso donde no tengo temperatura fija, lo que tengo que calcular es una T promedio, que sería T inicial más T final dividido entre 2. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular cuál sería la T promedio para cada uno de estos casos. Para el caso del agua, para el caso del agua-hielo y para el caso del latente del hielo. Entonces, en este caso, recuerden que todo tiene que ser en grados Kelvin, ¿verdad? Esto es muy importante. Es decir, no podemos calcular en otros grados que no sean Kelvin. Entonces, por ejemplo, en el caso del hielo, tenemos que la temperatura era 0 grados centígrados. Esto serían 273 Kelvin, ¿verdad? Básicamente. Sería la temperatura para el cálculo de la entropía. En el caso del agua, diríamos, entonces temperatura from agua, hagámoslo igual en azul para que los colores sean correspondientes. Vamos a ver, tal vez borremos aquí para tener más campo. Entonces, digamos, T from agua va a ser igual 20 más 10,95 entre 2. ¿Okay? Después diríamos T from agua y hielo sería igual 0 más 10.95 entre 2. Y ya puedo borrar los 10.95. Entonces, con esto lo que tendríamos son las temperaturas para aplicarles a cada uno de los casos del cambio en la entropía. ¿Ok? ¿Cuánto sería eso? El del agua me da 15,48. Ok, 15.49 grados centígrados. Entonces, si te parece, puedes convertirlo de una vez a Kelvin para tener el dato. Listo. ¿Cuánto daría el de agua y hielo? Es 15,48. ¿Y en Kelvin cuánto sería? Más 273. 288,48. 288.48 Kelvin, ¿verdad? ¿Cuánto da este? Serían como 7. 5.47 grados centígrados. Y en Kelvin sería 268.47. ¿Ok? Me corrigen si ando mal, cualquier cosa. Entonces, ahora lo que hacemos es calcular cada una de las entropías por separado. Entonces, calculo la entropía del agua, que sería, que lo que no quiero es como borrar todo, pero yo creo que ya podemos. ¿Sí? Entonces, esto sería calor del agua, ¿verdad? U agua. Este rojo sería el calor del agua y hielo. Calor, agua y hielo. Y este último sería calor latente del hielo. ¿Ok? Pongámoslo en esta esquina también. Calor latente de hielo es 16.650 joules. Vean que es de los más grandes, ¿verdad? Y entonces, por acá tendríamos también la temperatura del hielo latente es 273 Kelvin. ¿Okay? Entonces, ahora sí, empecemos calculando la entropía. La entropía del agua, ¿verdad? Sería igual
o el cambio, digamos, sería Q entre T. Por acá tenemos Q, sería negativo, menos 1.89 por 10 a la 4, dividido entre la temperatura, que son 288.48. Entonces ustedes ahí me dirán cuánto da. Ahora ocupamos por acá en rojo también, vamos a calcular. Esta va en negativa, el cambio en la entropía del agua y hielo va a ser igual a el calor, 2291,8 entre 278.47. Y ahí ustedes me dicen cuánto da. Este sí es positivo. Y después sería el cambio de entropía por el calor latente. ¿Okay? Delta entropía por latente del hielo sería 16.650 dividido entre 273. ¿Okay? Finalmente, el cambio de entropía del sistema sería la suma de estas tres entropías. ¿Okay? Ese sería el cambio de entropía. Por ley termodinámica, la entropía no puede disminuir, siempre tiene que aumentar, es decir, permanece igual o aumenta, pero nunca puede disminuir por un tema de termodinámica, ¿verdad? Básicamente. ¿Okay? Entonces ahí ustedes me pueden decir cuánto da. ¿Cuánto les dio entonces? El primero me dio menos 65,52. ¿Menos cuánto? 65,52. Ok, eso sería Julius sobre Kelvin. Ajá. El segundo. 8,22. Ok, 8,22. 8.22 Julius sobre Kelvin. ¿Verdad? Positivos. ¿Y el tercero? 60,98. 60.90. 98 julios sobre Kelvin. ¿Okay? Entonces vean que estos dos van a ser mayores a este cuando yo hago la suma total de los tres sistemas, ¿verdad? Si yo sumo estos dos más este, me va a dar un sobrante como de 3 y resto, que eso sería, digamos, básicamente el cambio en la entropía de este problema. ¿Okay? De hecho, en teoría da 3.38 o por ahí, ¿verdad? Según los datos del problema. Eso es lo que significa, digamos, que la entropía aumenta. No puede ser menor porque, básicamente, por regla termodinámica, la entropía siempre tiene que aumentar. Entonces, como les digo, el cambio total es la suma de todos los cambios. ¿Okay? Y bueno, básicamente con eso quedaría este problema definido, ¿verdad? Y es uno de los problemas más largos, vean que incluye entropía, calorimetría y demás. Cualquier cosa, como siempre, revisen si hay algún dato o lo que sea que pueda estar, ¿verdad?, de alguna forma afectando los resultados, redondeos, etc. Pero básicamente este sería, digamos, el problema. Si quieres